Ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa han dado tantos relatos de adicción a la muerte como los que tiene México. No solo en la literatura sino en la tradición y el arte popular. Los corridos y las canciones. Que por ejemplo nos dicen que camino de Guanajuato la vida no vale nada, que también nos dicen que si me han de matar mañana que me maten de una vez u otra que canta que no más 3 tiros le dio. Entre las heroínas de la Revolución Mexicana, podemos encontrarnos a numerosas mujeres que en ocasiones llevaron peor trato que los caballos. Las soldaderas mantuvieron viva y fecunda la Revolución Mexicana y sin ellas la revolución no hubiera existido en México, en 1910, si los soldados no llevan su casa a cuestas. Su soldadera con su catre plegable, su sarape y sus ollas, sus provisiones y tortillas, el número de hombres que habrían corrido a guarecerse a un rincón caliente hubiera significado el fin de los ejércitos. Durante todas las guerras e invasiones, los soldados utilizaban zou, soldada, palabra de origen aragonés para emplear a una mujer como sirvienta. La mujer iba al cuartel a cobrar su sueldo o soldada. De ahí el nombre de soldadera. Junto a las grandes tropas de Francisco Villa, Emiliano Zapata o Venustiano Carranza, más de 2000 líderes lucharon en bandas rebeldes. Las soldaderas pululan en muchas fotografías. Son una multitud anónima, comparsas de los ejércitos, telón de fondo de la batalla, solo hacen bulto, pero sin ellas los soldados no hubieran comido ni dormido ni peleado. La soldadera se encargaba de hacer las previsiones necesarias. Trabajar para un soldado se convirtió, rápidamente, en una manera de ganarse la vida y mantener a sus hijos. Como las sirvientas, las soldaderas eran libres, podían irse a la hora que se les antojara, acompañar a los soldados por todo el país o cambiar de hombre a voluntad. Algunas incluso seguían a la tropa para venderles carne seca y otros suministros. Hacer sus tortillas y cocer sus frijoles y como no tenían a ningún hombre en especial, prostituirse si se daba el caso. Sin embargo, la mayoría tenía a su hombre y era fiel a carta cabal. La mayoría de los soldados se procuraban mujeres para que los atendieran. En muchas ocasiones eran mujeres raptadas al enemigo o mujeres de las ciudades y pueblos conquistados. Por eso en los pueblos, a las primeras que encerraban como gallinas y las vigilaban era a las mujeres, no se las fuera a llevar el enemigo. Según el escritor Mariano Azuela, lo primero que querían los revolucionarios al llegar a un pueblo eran mujeres y dinero, en ese orden. Después se preocupaban por la comida, las armas y los caballos. Pero muchas mujeres no esperaron a que llegaran las tropas rebeldes a sacarlas de la monotonía de su vida y fueron a su encuentro. Muchas mujeres se hicieron famosas entre el fuego de las ametralladoras y los fusiles, el cañoneo y el avance de la infantería, el tronar de la metralla y el galope de los caballos. Y así muchas de ellas dirigieron grupos rebeldes. Al principio repartían propaganda. Transportaban armas para los rebeldes o eran soldaderas de base. Pero muchas después fueron coronelas zapatistas. Como Rosa Bobadilla. O Juana Ramos. La Tigresa. O Carmen Parra de Alanís. La coronela Alanís. O como Clara de la Rocha. Comandante de guerrilla o como Carmen Vélez. La generala, que destacó por mandar más de 300 hombres, y Petra Ruiz, teniente carrancista, o Petra Herrera, que formó su propia brigada que ascendió a 1000 mujeres. En la mayor parte de ocasiones estas mujeres soldados no eran bien vistas por los dirigentes y generales masculinos.
Pancho Villa, por ejemplo, concibió a sus dorados como una fuerza de caballería exclusivamente masculina. Soldados, no permitan mujeres en la batalla. Un oficial trató de llevar a su soldadera y Villa lo fusiló. Esta es mi advertencia para los demás. El que nunca hayan tenido un nombre específico o una participación clara en la milicia se debe al tradicional ninguneo de la mujer en México, y al temor de los jefes militares a que ascendieran y llegaran a ocupar cargos de relevancia dentro de las Fuerzas Armadas. Si no fuera por las fotografías de Agustín Casasola, Jorge Guerra y los kilómetros de películas de Salvador Toscano, nada sabríamos de las soldaderas porque la historia no solo no les hace justicia sino que las denigra. Las mujeres de la Revolución Mexicana fueron llamadas vivanderas, comideras, galletas de capitán, soldaderas, chimiscoleras, soldadas, juanas, cucarachas, argüenderas, mitoteras, busconas y hurgamanderas. Ahora las etiquetamos por igual, sin distinción de bandos, como Adelitas. Eso sí, los corridos suplieron la falta de reconocimiento, y la Adelita ejerció su encanto en los oyentes. Existen varias versiones, pero todas coinciden en pedirle que no se vaya con otro, en comprarle un vestido o un rebozo de seda para llevarla a bailar al cuartel y, sobre todo, en seguirla por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Adela Velarde Pérez, la Adelita. Adela Velarde, más conocida como la Adelita, la del corrido mexicano, y destacada activista de la Revolución Mexicana. Nació el 8 de septiembre del año 1900, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estudió sus primeras letras y posteriormente se hizo enfermera. Heredó el férreo carácter de su abuelo, el general Rafael Velarde, distinguidos patriota, decidido partidario e íntimo amigo de Benito Juárez, a quien protegió en su casa durante su presidencia itinerante. La decisión. A los 13 años, en contra de la voluntad de sus padres, Adela renuncia a la cómoda vida del hogar y se fuga para enlistarse y servir en la revolución, lo que jamás le perdonaron. Leonor Villegas de Magnón, originaria de Matamoros, Tamaulipas, organizó a principios de 1913 un grupo de enfermeras voluntarias que se convertiría en la llamada Cruz Blanca Neutral, para atender a los heridos del ejército constitucionalista. El 7 de febrero de 1913, en un hospital de sangre de Chihuahua, se le presentó una jovencita muy bella que le manifestó su deseo de laborar en sus filas. De inmediato la incorporó a las tropas del coronel Breceda. Hablar de la Adelita y sus historias y leyendas nos llevaría a un video muy extenso. Lo que sí pude comprobar en el plantón de Chihuahua que mencioné en el vídeo 1 y 3 es que las más fieras eran ella las soldaderas.